Hola, ¿qué tal? Una vez más, Enrique Rivera, su servidor, en la intención de poder articular tres ideas que surgen a partir de un conversatorio que tuvimos con la Secretaría de Cultura de la ciudad de Morelia, Michoacán, en invitación con la maestra Cardiela Mezcua. Gracias, maestra. En ese tenor, se vertieron algunas preguntas para poder ser horizonte a desarrollar una charla en vía internet. Y hoy las retomamos con la intención de poder aportar un poquito más y poder desarrollar ideas que nos permitan articular la danza y el cuerpo desde una arista psicológica y sociológica, no en particularidades de especialidad, es decir, no dirigida a especialistas, sino para público en general. ¿Por qué va dirigida para público en general? Porque la intención es compartir esto que medianamente vamos dibujando a algunas personas y poder integrar el bien común del cuerpo y de la danza en generar un pensamiento crítico, común y cotidiano en todo lo que nos desarrollamos. En ese sentido, la primera pregunta que nos ayudaron a hacer es: ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo en confinamiento por la pandemia del COVID-19 y un cuerpo en la libertad cotidiana? Su servidor va a tratar de desarrollar esa idea en dos aristas, en la arista sociológica y en la arista psicológica. En ese sentido, vámonos por la arista psicológica. De manera general, quisiera plantear que, por ejemplo, el cuerpo es todo aquello por lo que nos estructuramos nosotros mismos. Es decir, escuchamos, vemos, hablamos, tocamos y percibimos por la piel, hablando fenomenológicamente, y nos permite darnos cuenta que somos nosotros, es decir, que es un yo, que se integra a partir del otro cuerpo, de la diferencia, pero que nos permite integrarnos como un yo a partir de la diferencia. Es decir, yo escucho, yo veo, yo hablo, yo siento al otro con O minúscula, pero eso permite que yo me sienta a mí mismo y que me integre a partir de mi diferencia. En ese sentido, mi cuerpo me ayuda para darme cuenta que yo soy otro, un sujeto que se integra a partir de toda esta maravilla que es el cuerpo humano y de todas las sensaciones y percepciones que se generan. Eso en cuestión del cuerpo. Por el otro lado, habría que plantear desde un terreno sociológico que el cuerpo lo podemos ver también como una construcción social, es decir, una construcción que se viene dando por medio de mucha cultura, por medio de muchas civilizaciones, desde lo que creemos que es el cuerpo. Hablando en términos metafóricos, puede ser un arma, puede ser una estructura de belleza, puede ser una estructura que baila y que danza, puede ser algo que se representa en una escultura, pero también puede ser algo que se controla. Y por medio del cuerpo controlamos al sujeto o a los sujetos, y en terrenos sociológicos, por medio del cuerpo, interactuamos entre todos, pero también nos controlan o controlamos a otros. ¿A qué voy con eso? Voy a desarrollar esa idea. Es decir, el cuerpo, desde la arquitectura social, lo podemos plantear como todo eso que se va desarrollando para poder someter a los sujetos en una estructura social. Es decir, hablando en términos más o menos, recordemos que es para público en general, más o menos de biopoder de Foucault, es decir, cómo por medio del cuerpo nos conquistan, nos emancipamos, construimos y deconstruimos nuestra realidad y la realidad social. En ese mismo sentido, podemos entender que el cuerpo se puede vivir desde el aparato psíquico del sujeto y desde la comunidad. Entendiendo en ese sentido a la pregunta que nos tiene que ver con el cuerpo en confinamiento por el COVID-19 y el cuerpo en libertad cotidiana, hay dos aristas que quisiéramos plantear. La primera es: no es lo mismo un cuerpo en la vida cotidiana que medianamente tiene cierta libertad al momento de caminar, al momento de comer lo que quiera comer, al momento de expresarse, de abrazar, de plantear ideas, es decir,
de estar completamente, aparentemente libre en la cotidianidad. No es lo mismo que estar en casa completamente. Ahora, hay que plantear dos cosas. Estar en casa también lo podemos derivar desde distintas aristas, es decir, la arista desde estar en familia y la arista desde estar solo. Y en ese mismo sentido también tendríamos que plantear las aristas de estar en familia y solo en una comunidad rural, en una casa amplia o en una casa de interés social. Eso me parece que nos puede dar perspectivas completamente distintas de lo que ocurre en el sujeto a partir del cuerpo. Es decir, hablando en términos psicológicos, recordemos, muy ligeros, no es lo mismo que uno viva solo en su casa, aunque sea de interés social, aunque sea un pequeño departamento, en aislamiento, porque su cuerpo se va a desarrollar o se va a percibir de manera natural, es decir, en un espacio, en un entorno seguro para él, en un espacio vital para él, en donde su parte emocional probablemente tenga cierta tranquilidad o tenga estrategias para salir adelante, como hacer ejercicio, meditación, dibujar, leer, cocinar, hacer el aseo, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de un cuerpo que vive con una familia de 5 personas, de 4 personas, en una casa de interés social, a esa misma cantidad de familia, a personas que viven, por ejemplo, en casas un poco más amplias, cada quien con su habitación, con espacios comunes, en donde aparentemente tenemos una dinámica familiar adecuada, pero también hay espacios comunes que nos permiten interrelacionar con los sujetos que establecemos en la dinámica familiar. Y en ese sentido, ese cuerpo se puede percibir distinto al cuerpo del sujeto que vive solo en su casa, independientemente de las estructuras habitacionales que estamos planteando. Y a partir de eso, también me río porque es un poco paradójico en pensar en un cuerpo, por ejemplo, de una madre de familia, o de un padre de familia, o de un hijo único, o de un hijo menor, o de un hijo que le decimos el sándwich, ¿no? Ejemplo, ¿a qué me refiero? El cuerpo de una madre de familia en estos tiempos de confinamiento, que está seguramente pegada con los niños, pegada haciendo la tarea, haciendo el aseo, haciendo de comer, con todos en la habitación o con todos en la casa, va a generar sensaciones y percepciones completamente diferentes a una madre que tenga, por ejemplo, un solo hijo y que viva sola, o que viva con el esposo, o que viva aparte en la casa de la suegra, o que viva aparte en un edificio de Infonavit. Es decir, el cuerpo lo podemos percibir de maneras completamente distintas, pero en el entorno familiar tiene que ver también con la función que realizamos al interior de la familia. En ese sentido, tratamos de plantear que sí hay diferencias en los cuerpos. Hay diferencia en el cuerpo, en la vida cotidiana, que en el confinamiento por el COVID-19 que estamos viviendo en esta pandemia. Pero también hay diferencia en el cuerpo psíquico y en el cuerpo sociológico. Pero también hay diferencia en ese cuerpo psíquico articulado desde una estructura familiar en un terreno físico, que es la casa-habitación, a un cuerpo psíquico que se estructura en el mismo terreno, vamos a decir de habitación o de casa-habitación, pero viviendo solo. En términos concretos, el cuerpo en los tiempos de la pandemia del COVID-19 y en los tiempos de la aparente libertad, me parece que sí tiene repercusiones completamente distintas y que esas ideas se pueden desarrollar a posteriori con mayor especificidad. La siguiente pregunta es, ¿qué significa el espacio íntimo de la casa? El espacio íntimo de la casa me parece que lo podemos desarrollar de una manera también completamente distinta. ¿A qué me refiero? El espacio íntimo de la casa no es lo mismo para un niño que pueda tener su cuarto, que pueda tener sus juguetes y que pueda tener un espacio donde jugar. A 3 niños que puedan compartir cuarto, que puedan compartir juguetes y que tengan muy poco espacio en donde jugar. Eso hablando en cuestión de los niños. En cuestión de las personas un poco más grandes de edad, tampoco es lo mismo. No es lo mismo vivir
3 sujetos, como ya lo dijimos anteriormente, a vivir un sujeto en una sola casa y en distintos estados, es decir, en estados habitacionales. Como tampoco es lo mismo la gente que vive en la ciudad de Querétaro, la gente que vive en la ciudad de Morelia, y tampoco la gente que vive en la Huacana, Michoacán, y mucho menos los que viven en Maruata, Michoacán, en la costa, donde están aparentemente más emancipados, vamos a decir, de todas estas cosas que nos están ocurriendo. Y en ese sentido, el espacio íntimo de la casa me parece que lo podríamos plantear en 2 aristas. Primero, si realmente es íntimo. Es decir, si realmente al estar en la casa, el aparato psíquico y el sujeto, a partir de su yo y de todo esto que ya planteamos, que es la fenomenología, siente intimidad. Es decir, siente seguridad, siente calor de hogar, siente confianza, puede descansar. Volvemos al ejemplo de la mamá, con todo respeto, a la mamá que teniendo a todos en casa, los niños se pueden despertar temprano o dormir noche, pueden estar haciendo la tarea, pero aparte tiene que hacer el aseo, aparte tiene que hacer de comer, aparte tiene que fungir como mujer, como esposa, como madre y como profesionista, porque seguramente muchas están trabajando vía red. En ese sentido me parece que resignificar o significar el espacio íntimo de la casa o del hogar tiene que ver también con cómo percibimos todas estas estructuras sociales que se dan a partir de las construcciones habitacionales. Y volvemos a lo mismo, en un término muy ligero, que era como lo que planteábamos a partir del biopoder, ¿no? Cómo, por ejemplo, los sujetos podemos liberarnos, ser felices y emanciparnos a partir de sentirnos en cierta plenitud a partir de nosotros, o en su defecto someternos y aceptar trabajos que en ocasiones tienen que ver también con el cansancio excesivo. Es decir, vamos a hablarlo en términos concretos. En esta crisis de pandemia, a partir de la intimidad de la casa, para alguien que está trabajando por computadora, por internet, por ejemplo, los maestros, los trabajadores, los empresarios, quien revisa tesis, quien da atención a intervención en crisis, no generalmente está como con una intimidad, vamos a decir, tan certera en la casa. Y en ese sentido tiene que ver con lo que planteábamos, ¿no? Como con los trabajos que aceptamos. Un caso muy particular es el de los docentes. Y en esta área que estamos hablando es los docentes en danza. Los docentes en danza, si nosotros nos vamos dando cuenta, han venido por la misma necesidad de mantener una estabilidad medianamente laboral y económica, han venido dando clase vía internet. Y hacen su mayor esfuerzo, aplican sus técnicas, aplican sus estilos, aplican sus formas de dar danza, que es el tema que aquí nos constituye, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que el maestro en danza esté planeando, estructurando y filmando una clase que tenga que dar, eso eventualmente, pienso, puede repercutir en lo que tiene que ver con el desarrollo de su intimidad. Porque no es lo mismo dar la clase en la duela, en la academia, en la universidad, a hacerla en la sala de tu casa. Y que aparte, para nosotros que hacemos danza, no es lo mismo poder corregir tocando esa rotación, esa colocación articular, muscular, e incluso explicar el movimiento, que hacerlo desde esta vía, ¿no? Es decir, sí nos vamos modificando también en las intimidades de nuestros hogares, o cuando menos eso es lo que aquí planteamos, ¿no? Lo que yo planteo, desde el aspecto psicológico y sociológico. Y ya para cerrar esta breve charla, es ¿para qué sirve bailar en la casa a las personas en confinamiento? En ese sentido, vuelvo a reiterar, esta charla es para público en general, no va generado para especialistas, no va generado con conceptualizaciones académicas. Bailar a los que estamos o están en confinamiento nos permite, por un lado, lo que en términos teóricos es generar catarsis, que ya lo habíamos explicado en un video anterior. Es como esa pequeña valvulita de las ollas de cocina que van sacando vapor para no explotar. Es decir, bailar, no vamos a hablar de danza, sino de bailar,
Bailar en el espacio íntimo de tu casa, a partir de tu cuerpo en confinamiento, te puede servir para generar procesos de catarsis en donde todos aquellos sujetos que intentemos movernos por el gusto de movernos en cualquier ritmo, en cualquier posición, en cualquier estilo, nos puede ayudar como un elemento de catarsis, reiteramos, como esta valvulita que nos ayuda a no explotar, para medianamente venirnos sintiendo bien en los procesos del confinamiento en la pandemia. A partir de eso, quienes bailen o dancen en la intimidad de su casa, a partir de sus sensaciones y de sus percepciones corporales, pueden generar procesos de sublimación. Es decir, en términos muy generales, procesos que nos permitan estar medianamente bien emocionalmente. Ejemplo, si yo el día de hoy tuve una crisis emocional familiar por lo que decimos, el confinamiento, el espacio geográfico, el espacio hogareño, donde tengo demasiados roces con el otro, donde lo que ustedes quieran, me genera inestabilidad emocional, en términos concretos, coraje, puedo generar un tipo de danza en donde todas esas descargas emocionales vengan trabajándose desde la emocionalidad para trasladarse en el cuerpo y entonces sacarse como esa energía que tiene que salir, pero ahora no nada más como una válvula de escape, sino con un objeto dirigido o con una situación dirigida. Es decir, si yo paso por una situación emocional adversa en casa, por todas las características que ya mencionamos, puedo utilizar la danza a manera de sublimación para la reelaboración. Es decir, puedo utilizarlo para transitar en estos momentos que puede ser como estrategia de intervención en crisis, para transitar en la parte emocional que puede estarse afectando por el confinamiento. Un proceso más, bailar en la intimidad de la casa a partir de nuestro cuerpo nos puede servir también como un proceso de emancipación. Es decir, bailando, como ya lo dijimos, como esta valvulita de escape y también como un proceso de sublimación y de reelaboración, nos permite también sentir libertad en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un cuerpo amarrado, atado, obligado a estar en una sola postura, a alguien que se mueve, se libera, se siente libre, aunque sea en un espacio de uno por uno, que nos podamos mover, que podamos articularnos, que podamos sentirnos libres, que pueda sentir cómo se mueve mi dedo, mi mano, mi hombro, mi codo, mi muñeca, y entonces a partir de eso jugar. Pum, pum, pum. Y comenzar a jugar en el sentido de que el baile o la danza nos puede ayudar en un proceso de emancipación, es decir, en este terreno concreto de esta idea de emancipación energética, psíquica y socialmente hablando, es decir, de sentirme bien conmigo mismo a partir del movimiento. A eso es a lo que nos queremos referir ahorita como el baile en la casa, en el confinamiento, como un proceso de emancipación. Y la última idea que vamos a plantear en este pequeño video es la danza en casa, en un espacio íntimo a partir de tu cuerpo, como un proceso de introspección. A manera de metáfora, como un proceso de meditación. Es decir, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo están mis estructuras óseas? ¿Cómo están mis músculos? ¿Cómo siento mi espalda? ¿Cómo siento mi pecho? Y entonces comenzar a bailar en la intimidad de tu casa a partir de una estrategia que es sentir cómo está tu cuerpo, cómo estás tú, cómo está tu mente y cómo está tu estructura familiar y social. Es decir, la danza o el baile en estos tiempos del COVID-19 como una estrategia para buscar cierta paz interior. En ese sentido, compañeros y compañeras que estamos tratando de articular ideas, es en lo que puedo vertir estas breves 3 preguntas para tratar de desarrollarlo. Reitero ya para cerrar, es un video dirigido a público en general, a estudiantes de danza, a amas de casa, que podamos intercambiar ideas para poder seguir construyendo para el bien común en estos tiempos de pandemia. La idea también es plantearlo como una forma de poder explicar
una herramienta que nos puede ayudar probablemente para intervención en crisis en cuestiones emocionales, familiares y probablemente sociales. Sé que puede escucharse un poco distinto, pero sí, es decir, la danza, el baile, moverte en tu casa, en confinamiento, desde tu cuerpo, desde los cuerpos de los demás, como una estrategia para buscar estar bien entre todos. Espero pueda haber sido de su agrado este video. La idea es compartir puntos de vista y construir para el bien común de todos en estos tiempos de confinamiento por el COVID-19. Me pongo a sus órdenes, soy Enrique Rivera Hernández y me pueden encontrar en la fanpage Enrique Rivera, psicólogo y sociólogo, en donde pueden vertir sus preguntas y podemos seguir o podemos intentar siguiendo, intercalar ideas para poder construir para el bien común. Muchas gracias.